las pinturas más famosas de Marc Chagall. En este video veremos las obras más famosas de Chagall, el artista bielorruso del movimiento del surrealismo, más famoso de toda la historia del arte. El cumpleaños. Obra de arte de Marc Chagall del año 1915. La historia de amor entre Bella Rosenfeld y Marc Chagall está más que documentada pictóricamente por el autor. Los padres de Bella no querían que su hija se casase con ese muerto de hambre, por lo que Chagall se marchó a París a buscarse la vida como pintor. Ya se imaginarán el ambiente que había por ahí a principios de siglo. Tras 4 años consiguió vender algo. Empapado de vanguardia, pero con un arte personal e inclasificable, regresó a Vitebsk para restregarle los billetes a sus futuros suegros y casarse con su gran amor para llevársela con él a París. Por desgracia estalló la Primera Guerra Mundial, se cerraron las fronteras y el matrimonio se quedó en Rusia varios años. Cumpleaños fue pintado justo antes de casarse para inmortalizar un momento de felicidad compartida. Una felicidad tan grande que los dos enamorados flotan por el aire. Ni las leyes de la gravedad, ni la perspectiva pueden con el amor. El paseo. Obra de arte de Marc Chagall del año 1917. El año 1917 había sido difícil y convulso en el mundo. No eran tiempos para andarse con ingenuidades. Sin embargo, ¿qué le puedes pedir a un tipo enamorado? Gente que levita, que no para de sonreír, gente como Marc y Bella, que nos miran como diciendo, ¡qué buenos tiempos estamos viviendo! Chagall se autorretrata enamorado, con un pájaro en su mano. Se había casado con Bella Rosenfeld, figura muy recurrente en la obra del pintor, y que a menudo aparece volando, síntoma inequívoco de que estás enamorado. También recurrente es su ciudad natal Vitebsk, que aparece al fondo con facetado cubista. Chagall tenía esa forma maravillosa de mezclar lo geométrico y lo orgánico, creando esas pinturas que transmiten el optimismo de una infancia feliz, una infancia perpetua. Cuando Chagall se fue a París en 1910, absorbió todas y cada una de las vanguardias y en este paseo podemos ver sus ecos: expresionismo, futurismo, fauvismo, cubismo, todo mezclado con su personalísimo estilo en la que se unen en perfecta armonía la tradición y la modernidad. La pareja, vestida con sus mejores galas, está de picnic, lo sabemos por el mantel floreado de inspiración fauvista que casi agrede con su colorido, pero de pronto Chagall se levanta y eleva a Bella como una bandera al viento. Que toda la ciudad vea su emblema. Sobrevolando la ciudad. Obra de arte de Marc Chagall del año 1918. Moksha Hatzkelevich Zagalov, o como lo conocemos, Marc Chagall, pintó obras llenas de humor y fantasía que remiten al pasado, a su infancia, al subconsciente, a emociones, a sueños. Un poeta visual que se adelantó al surrealismo con cuadros como este y que convirtió a su esposa Bella Rosenfeld en protagonista de muchos de sus cuadros. Su silencio es mío, sus ojos son míos. Sobrevolando la ciudad. Obra de arte de Marc Chagall del año 1918. Moksha Hatzkelevich Zagalov, o como lo conocemos, Marc Chagall, pintó obras llenas de humor y fantasía que remiten al pasado, a su infancia, al subconsciente, a emociones, a sueños. Un poeta visual que se adelantó al surrealismo con cuadros como este y que convirtió a su esposa Bella Rosenfeld en coprotagonista de muchos de sus cuadros. Su silencio es mío, sus ojos son míos. Es como si ella supiera todo de mi niñez, mi presente, mi futuro, como si pudiera ver a través de mí, como si ella me estuviera observando todo este tiempo, en algún lugar al lado de mí. La primera vez que la vi supe que era ella, mi esposa. Su pálido color, sus ojos. Qué grandes y redondos y negros son. Son mis ojos, mi alma. Loco de amor, el artista se pinta a menudo volando, como aquí, donde lleva de tour a su Bella sobrevolando la ciudad de Vitebsk formada por esas sencillas casas. El cielo pertenece a los enamorados, que flotan juntos escapando de los convencionalismos y la presión social. Una metáfora de lo más poética.
El gallo. Obra de arte de Marc Chagall del año 1928. Los compases de la canción Immigrant Song de Led Zeppelin podrían estar inspirados en cualquier cuadro de Chagall. La potencia de la canción parece convertirse en miles de colores que te transportan a paisajes oníricos y vibrantes, tan característicos del artista. La letra dice algo así como: venimos de la tierra del hielo y la nieve, del sol de medianoche, donde fluyen las fuentes termales. Con Chagall y solo con él hizo la metáfora su entrada triunfal en la pintura, escribió André Breton sobre el artista. Desde la tierra del hielo y nieve, su Rusia natal, se mudó a Francia en 1910, donde logró la madurez artística. Regresó a Rusia en 1914 animado a reavivar el movimiento cultural en su país. Pero, por desavenencias con el también artista Kazimir Malevich, y con el fin de evitar mezclar política y arte, vuelve a emigrar, esta vez a Alemania, en 1924. Esta obra forma parte de la serie de grabados de las fábulas de El gallo y el zorro y El gallo y la perla. La obra de El gallo está representada por una silueta femenina a lomos de un gallo de dimensiones considerables. El paisaje es oscuro, pasa por tonos azules y verdosos. Al fondo, un lago, donde se puede observar una pareja de amantes dentro de un pequeño bote con remos. El tierno abrazo de la figura femenina, que reposa su cabeza en la del animal, contrasta con la oscuridad del paisaje. La actitud del ave es complaciente, podríamos casi adivinar una sonrisa en su pico. El gallo tiene un significado simbólico en las culturas paganas y en las no paganas, ya que ha sido parte fundamental para rituales desde la antigüedad, representando el fuego, el sol, la gloria y el triunfo. Se decía que cuando un gallo canta, la diosa de la luz salía de su cueva. Podríamos asociar la imagen femenina del cuadro de Chagall con dicha diosa, saliendo de una cueva, despertando de un largo letargo y aún medio somnolienta. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.